Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nicole Daniela Artunduaga y Gabriela Montoya Montes. el liberalismo. El liberalismo es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. El liberalismo comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político en respuesta a las guerras religiosas establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII, aunque el contexto histórico de la ascendencia del liberalismo remonta a la Edad Media. ¿Qué significa ser liberal? Existen unos mínimos filosóficos que a manera de postulados caracterizan el liberalismo a nivel mundial. El individuo es más importante que los grupos sociales y que las exigencias de la colectividad. La historia, por tanto, es hecha por los individuos y no por las fuerzas colectivas. La verdad no descansa en la autoridad tradicional, sino en el ejercicio de la razón individual. De ahí la cautela del liberalismo frente a todo tipo de creencia religiosa. La política debe ser orientada integralmente a partir de la noción de libertad. Liberalismo desde diferentes matices del pensamiento liberal, siendo los principales grabado de entusiastas mujeres belgas vinculadas al movimiento sufragista en el siglo XIV, el liberalismo incipiente tuvo como escenario el contexto de guerras civiles acontecientes entre 1642 y 1651, en las cuales, además del conflicto entre los defensores de la monarquía y del parlamento, surgieron grupos opositores al poder monopólico de la Iglesia. Tipos de liberalismos. El liberalismo moderado. Este tipo de liberalismo defendió la idea de un sufragio restringido en el cual el derecho de elegir era exclusivo de aquellos ciudadanos con determinado estatus intelectual o económico. El liberalismo utilitarista, bajo los postulados filosóficos de John Stuart Mill, 1806 y 1873, el liberalismo utilitarista concebía al individuo como un ser soberano que tenía el derecho natural de acción, siempre y cuando no hiciera daño a otros. En este panorama, la única función del Estado consistía en incrementar el bienestar de los ciudadanos y reducir el sufrimiento, ya que el objetivo supremo de la acción moral es el logro de la felicidad para el mayor número de personas. El liberalismo radical, además de encarnar la mayoría de los postulados básicos del liberalismo clásico en favor de la democracia representativa, esta orientación defendió el sufragio universal masculino, donde todos los ciudadanos varones, sin importar su condición socioeconómica, tenían derecho a elegir y ser elegidos. El liberalismo antepone los derechos y libertades individuales por encima de los colectivos, dado que considera al individuo con el individualismo o persona única, primordial y en pleno ejercicio de sus libertades propias. La propiedad privada. Liberalismo. Para el liberalismo, la propiedad privada debería ser un derecho garantizado. Otro precepto fundamental del liberalismo es la propiedad privada como un derecho que debe ser garantizado por la ley y cuya transmisión o intercambio debe estar sujeta a las leyes y ordenamientos públicos. Los códigos legales, los distintos aspectos sociales y económicos de la vida según el liberalismo deben regularse mediante ordenanzas, códigos, leyes y otros textos de índole jurídica y legal
que sean aceptación común y que se obedezcan en todos los casos posibles sin distinción. Bien, la filosofía liberal ha sido aplicada en diferentes ámbitos de la vida a nivel individual y social. La política y la economía han sido las dimensiones más visibles del impacto de esta ideología a nivel mundial. Política liberal. El liberalismo político rechazó toda forma de poder absoluto y enfrentó de manera ferviente la monarquía absoluta desde el siglo XIV. Además, planteó mecanismos para reducir y controlar el poder estatal, pues consideraba que el poder excesivo resultaba perjudicial porque podía llevar a abusos. A partir del siglo X, la prioridad de la política liberal se enfocó en la oposición de los regímenes totalitarios, la dictadura y la tiranía de las mayorías. Aunque el liberalismo inspiró varias revoluciones y se convirtió en una especie de religión de la libertad, también significó la expresión de los intereses de la burguesía. Pilares fundamentales: liberalismo. El Estado de Derecho garantiza la igualdad tanto de gobernantes como gobernados. Los preceptos fundamentales del liberalismo son: los seres humanos son interrelacionales y como tal poseen derechos inalienables y la capacidad de elegir por sí. Los gobernantes deben consentir el mando, es decir, los ciudadanos tienen el derecho a decidir cómo son gobernados sin que esto influya en sus asuntos privados. La autoridad política no será sino el consenso mayoritario al respecto. El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley tanto de gobernantes como gobernados, de manera que nadie puede usar el poder para violentar las reglas del juego político.